Amigos del buen toreo, bienvenidos a un nuevo episodio donde la pasión por la tauromaquia se convierte en conversación, reflexión y memoria viva. Hoy nos vestimos de luces en el ruedo del pensamiento para recibir a una invitada que no necesita prácticamente presentación entre los aficionados. Victoria Collantes, periodista, comunicadora y voz imprescindible en el relato contemporáneo del arte de torear. Desde los callejones de las plazas de toros más emblemáticas del mundo del toro hasta los estudios, donde se analiza cada pase, cada gesto, cada silencio de toro y torero, Victoria ha sabido contar la fiesta con sensibilidad, con rigor y una mirada que va más allá del capote y la muleta. Su trayectoria en medios como Canal Toros de Movistar, su presencia en tertulias y su compromiso con la verdad taurina le han convertido en referente para quienes creen que el toreo no solo se vive, sino que también se piensa. Hoy hablaremos de su camino profesional, de cómo se construye el relato taurino en tiempos de cambio, de las figuras que le han marcado, de las faenas que aún resuenan en su memoria y de lo que significa ser mujer en un mundo tradicionalmente masculino, aunque ella dice que se considera siempre poco feminista. Pero también nos adentraremos en lo personal, en sus emociones, en sus silencios, en esa forma tan suya de mirar el toreo con respeto y con alma. Así que acomódense, afinen el oído y prepárense para una charla que va más allá del ruedo, porque cuando se habla de verdad, el toreo se engrandece. Así que de verdad, Victoria Collantes, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches ya prácticamente. Y nada, gracias a vosotros por contar una vez más conmigo, que ya en otras ocasiones habíamos hablado. La verdad que es un auténtico placer, pues oye, escucharte todas las veces que hemos estado hablando contigo en formatos quizá más de directos de Instagram, fueron más que podcast, que ahora está bastante más de moda, ahora quien no hace un podcast yo creo que es como quien dice un torpe, ¿no? Parece que hoy en día todo el que hace algo de comunicación tiene que hacer podcast, ¿no? Entonces, Total. nosotros también nos hemos adaptado. Creador de contenidos se llama también. Eso. Entonces, pues yo te quiero preguntar, igual que hemos hecho con todos, ¿eres la primera, y te digo, la primera que no se viste de luces? Es decir, todos los que han pasado por este podcast han sido matadores, rejoneadores. Entonces, hoy va a ser un poco diferente, obviamente, tocaremos varios puntos de la actualidad, pero sobre todo quiero que me cuentes, oye, pues cómo empieza la historia de Victoria Collantes a nivel genérico, cómo es Victoria Collantes niña y cómo llega hasta la Victoria Collantes que hoy conoce. Buf, es que te estás remontando mucho tiempo atrás, ¿eh? O sea, esto de breve, sencillo, no sé, es un poco complicado con esta pregunta. ¿Que cómo es Victoria Collantes? Pues ante todo una persona súper positiva, súper risueña, que siempre tuvo una finalidad y un objetivo que es hagas lo que hagas, pásatelo bien, diviértete, sé feliz, em, saca algo de valor que te aporte, porque si no, nada de lo que estás haciendo tiene ningún sentido. O sea, al final dedicas mucho tiempo a trabajar, dedicas mucho tiempo a factores y a cosas externas que al menos para mí, si no me motivan, no me gustan o no me hacen disfrutar, no me vale para nada. O sea, llega un momento en el que tarde o temprano lo tengo que soltar. Y es una cosa que me ha pasado siempre. O sea, para una reunión con amigas tomándome un café. O sea, si no me resulta atractivo, pues es que al tercer día sé que no voy a volver porque me da pereza. Entonces siempre he intentado pasármelo bien, haga lo que haga. Pese a estar en contra de muchos clichés, pese a no gustar a mi entorno, pese a que no sea lo estrictamente, digámoslo así, polite o diplomático o como lo quieras ver, ¿no? Me da igual porque nunca, mejor dicho, me he puesto siempre el mundo por montera. Entonces prefiero pedir, ¿cómo es? Prefiero pedir perdón a pedir permiso, ¿no? Pues exactamente lo mismo eso desde el día que nací. Y nada, por lo demás, una niña súper normal, con una infancia, te diría que impecable, súper afortunada por dónde me crié, por dónde nací, por la familia que tengo, por las amistades que tengo, que creo muchas veces que ni me las merezco, y por tener una vida muy normal, pero muy alegre y muy bien, la verdad, no puedo tener queja ninguna. Porque ¿de dónde eres? Porque claro, es que esto también es peculiar, porque hoy vamos a conocer a la que pregunta siempre. Y ahora me preguntas a mí. Claro. Sí, esto mismo me pasó además ayer, ¿eh? O sea, ayer, no sé cuándo se emitirá el podcast, pero ayer sábado por la noche que hice el WOW, justo tuve que preguntar a una persona
que es entrevistador, es periodista, y entonces me decía, jo, es que se me hace súper raro en la alfombra roja que me estén preguntando a mí cuando soy yo siempre el que pregunto. Bueno, pues en este caso es un poco más o menos parecido. Yo nací en Madrid, porque mi madre es de Madrid, pero mi padre es de Chiclana, y siempre hemos tenido como muchísimo arraigo a Chiclana por tema de campo, por tema de familia, somos una familia súper grande. Y casi todo el mundo vive entre Sevilla y Chiclana, pero la mayoría de la gente vive en Chiclana. Entonces, por eso siempre he tenido mucho arraigo, porque además mi arraigo con el campo, mi arraigo con los toros es gracias a mi padre y a la familia paterna. Con lo cual, al final yo he pasado mucho tiempo y sobre todo todas las cosas que yo he aprendido de campo y experiencias desde muy pequeña, desde mi infancia, a mí me trasladan a Chiclana. Entonces, nacida en Chiclana, pero con mucha vinculación, mucho origen, muchas manías con cosas buenas y cosas malas, de Chiclana. ¿Cuándo empieza todo esto, tu afición por el mundo del toro? Porque yo creo que es inconcebible ser periodista taurino, o por lo menos ya no periodista, presentador, sin saber de toros. Es que es imposible. Sí, bueno, es de esas cosas que son muy complicadas y más si además, o sea, porque ya no solamente el presentar. Yo entiendo el periodismo de una manera muy distinta a como se entiende hoy en día, poco más o menos que el periodista se ha convertido en, te diría casi en el protagonista, y eso yo estoy muy en contra. O sea, parece que hoy en día todo aquel que hable tiene que ser Dios y causa en lo que está hablando. Para mí un periodista es una persona que es capaz de albergar diferentes temas siempre y cuando se lo prepare y siempre y cuando sea completamente neutral, que la objetividad y la neutralidad en un periodista es lo principal. Por eso a mí no me gusta el periodista taurino. Periodista taurino, entonces, entonces mañana dejas de hacer tema taurino y ya no eres periodista. Un periodista, para mí, es la persona que se documenta, que pregunta, que se informa, que se entera, que investiga y que luego lo cuenta. Y que lo cuentas de la forma más objetiva y más alejada de la realidad posible, precisamente para no estar contaminada o contaminado, de lo que vayas a contar. Por eso yo para mí soy periodista como sin más. Hay una parte que es verdad que los toros te tienen que gustar, porque hay un cierto cliché o hay, te diré, una forma de sentirlo que si a ti no te gusta es muy difícil contar. Tú puedes contar una noticia de un suceso, tú puedes contar una noticia económica o una noticia social que es meramente lo que ha ocurrido. Ya no es que tengas bases o no tengas bases, sepas o no sepas. Es que si tú no lo sientes porque a ti eso no te transmite, es muy difícil contarlo. Venir de cero y tratar de contar, tú puedes contar lo que es la información básica de se ha cortado una oreja, se ha cortado dos, esta terna, esta ganadería y punto. Pero si, o sea, involucrarte en el mundo del toro sin que te guste el toro es para mí imposible. Yo no podría. Es verdad que yo todo lo que hago lo hago como con mucha intensidad. O sea, necesito, a mí no me gusta el baloncesto, entonces es muy difícil, por mucho que lo intente, el tragarme 3 partidos de baloncesto, porque no me gustan. Si lo tengo que hacer porque tengo que comer, pues vale, pero prefiero hacer cosas que a mí me motiven porque me involucro. Y al involucrarme en gran parte deja de ser trabajo para convertirse en un rato en el que yo estoy dedicando mi tiempo, que creo que es mucho más fácil el trabajo verlo así que no verlo como una esclavitud. Entonces, el mundo del toro creo que te tiene que gustar o creo que tienes que entender. Para esto, te recojo la pregunta, que me he ido por los cerros de Úbeda, para esto yo empecé, te diría que lo llevaba en los genes, en el ADN, porque desde mi abuelo, que ya estuvo muy involucrado, el de Chiclana, con el tema de los toros en la zona, nosotros teníamos finca de recinto y charolés, y entonces, bueno, pues muchos toreros de la zona entrenaban en casa. Entonces, siempre he tenido esa vinculación, siempre he montado a caballo con mi padre siempre ha estado muy metido, él es de la Peña Los de José y Juan desde años ancestrales. Actualmente yo también lo soy y entonces siempre he vivido todo eso del campo con mi padre y se ha vivido en casa en familia. Entonces, no es cuando empezó todo esto, es que yo mis recuerdos vienen ya desde muy pequeñita relacionados con el campo, relacionados con las vacas, con los toros, con las labores de campo, con que había que madrugar porque había que dar de comer a los animales. O sea, aunque no es que lo hiciésemos, no es que lo hiciese yo, lo hiciese mi padre directamente, porque para eso había personas de labor en el campo, pero sí tengo ese recuerdo de las tareas que en casa
cuando se estaba en Chiclana había que hacer. Entonces, no es, o sea, la afición era como intrínseca en mí, ¿sabes? No he tenido que haber un momento determinado de decir voy a los toros y creo que me gustan. Y me imagino que, claro, tú el mundo del toro lo conectas, imagino, supongo, ¿no? De que te gusta el periodismo y a la vez el mundo del toro. Bueno, no, en realidad no. O sea, cero. Nada, no, qué va. En mi casa no existen los periodistas, no hay periodistas por ningún lado. O sea, por parte de mi madre son médicos y mi madre es médico también, y por parte de mi padre son economistas, auditores, etcétera, etcétera, auditores, consultores, tal, 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 o trabajan en banca, además. Y yo creo que fue un poco por llevar la contraria, porque yo nací pues más folclórica, más con este sentimiento así como de artista, de querer brillar, que ya ves tú. Em, Quise ser periodista, yo creo que porque me llevaron la contraria. En plan, bueno, estudia una cosa que te dé de comer, que te dé una estabilidad, pues lo típico que todos los padres nos dirían, que te den estabilidad, que luego entres en una empresa, vayas creciendo, el día de mañana pues te puedas comprar tu casa, tengas tu familia, sea todo como ordenado, que es lo que ellos además han vivido y gracias a Dios son. Y yo creo que por llevar la contraria dije, pues no. Entonces yo quiero ser actriz, cantante o periodista. Entonces me dijeron, bueno, pues no, estudia algo. Y luego ya, si quieres, haces todas esas cosas. Pues basta que me dijeron que no para que yo, que me pongo el mundo por montera, dije, pues voy a hacer lo contrario. Y entonces lo estudié. Y ahora pues me acuerdo mucho de los despachos que mis amigas tienen y viven muy bien mientras yo sigo dando tumbos. Así que ¿Es cierto entonces el mito que se dice no estudies periodismo o no hagas ninguna cosa así porque no se puede vivir de eso? Porque claro, siempre se dice no hagas esto porque no tiene salida, pero vamos a ver, si no lo hace nadie tiene que tener salida. no, 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 no es verdad. O sea, yo te lo estoy exagerando para que me entiendas lo que te quiero decir, ¿no? Y menos yo, o sea, yo no te lo puedo decir porque yo soy súper afortunada, o sea, he tenido mucha suerte. Yo la gente con la que estudié en la facultad, hay mucha gente, la mayoría, que se han dedicado a otros menesteres y, oye, a unos les ha ido mejor, a otros les ha ido peor. No es que no te puedas dedicar a esto, es que al final es un mundo muy incierto porque es un mundo que tiene muchísimo intrusismo laboral, porque no es algo, como yo digo, que sea tangible. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En mi casa, que son médicos, el médico bueno es el que te salva y el que ante una enfermedad, ante una situación complicada de salud, es capaz de resolverlo. Es capaz Y de... el titulado, ¿eh? que hay muchos periodistas sin periodismo. Exacto, sí, pero vamos a ver, es que hoy en día todo el mundo con un móvil es periodista, porque probablemente cuente las cosas que están ocurriendo antes que tú porque tú no has llegado siquiera. Porque además hoy el rascar y el profundizar es misión imposible en casi todo en la vida, ¿no? O sea, es que muchos temas que puedan salir a debate hoy en día la sociedad en un gran aspecto muy amplio está vacía. No se lee, no se informa, se habla meramente por los titulares que la gente ha leído en X, en redes sociales, en tal. Entonces, creo que se carece de cierto peso, de cierto bagaje, de cierta intensidad a la hora de estar formado para hablar de determinadas cosas, ¿no? Entonces, no es que sea malo, y yo no me puedo quejar porque yo tengo un contrato indefinido, porque he vivido desde hace mucho tiempo de esto, porque vivo bien, porque me permite vivir bien, pero es verdad que al final no es algo tangible. O sea, el médico, lo que te decía, salva, el abogado bueno es el que te gana el juicio, el arquitecto bueno es el que construye casas tipo perfectamente estructuradas, que además son útiles, o sea, una serie de parámetros. Aquí, ¿quién es el periodista bueno, quién es el periodista malo? A mí hay periodistas que me encantan y que a la gente no, y hay periodistas viceversa, que a mí no me gustan y la gente los valora. Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? Que yo estoy en un sitio y a mí me dan una oportunidad para hacer algo y habrá gente a quien le guste y gente que no le guste y no le tengo que gustar además a todo el mundo. Entonces, ¿eres bueno, eres malo? Hombre, mientras no me mientas, que eso creo que es un poco ética profesional y que en general es lo que debería ser, y en términos generales quiero pensar que es así, pero si no, ¿qué es ser buen periodista o qué es ser mal periodista? Y más ahora con la barbaridad de redes sociales que hay, es que, o sea, no te sé decir, es que hay tanta cantidad de información que muchas veces es desinformación. De hecho, ahora está muy de moda el tema fake, ahora todo es fake, ¿sabes? Entonces, yo tengo mucha suerte
pero creo que también es un mundo que te obliga a estar permanentemente o cambiando o buscando, porque ya en la tele no se vive como se vivía antes, que antes se vivía muy bien y con mucha solvencia económica, ahora ya no es lo mismo. Yo pillé los años de bonanza finales, de las colas finales. Hoy en día ya, pues es que a lo mejor un youtuber gana mucho más dinero que tú. Sea, igual es más triste oye, o genial, y yo no me he sabido modernizar o ponerme al día, ¿eh? Que también puede ser. Pero ahora hay tantas formas fáciles y casi banales para poder ganar dinero que qué es ser periodista. Si enciendes la tele y está lleno de colaboradores y de gente que es N y está sentado y probablemente tenga un contrato mejor que tú e incluso más libre que tú. Has abierto un melón y vamos a empezar fuerte porque en el ámbito taurino, ¿cuántas mentiras hay en la prensa? Porque, mira, yo cada vez que leo algún... Bueno, nos ha pasado a todos. El típico día que tú... Claro, también hay que decir que es un ámbito muy subjetivo, ¿eh? Pero que el típico día que vas a una plaza de toros, lees la crónica de uno y Ajá. dices tú, pero ¿qué ha visto este? Lees la del otro, pero ¿qué ha visto el otro? Y lees algún portal que lo pone todo maravilloso. Y dices tú, aquí algo ha pasado, días que no pasa nada, que se pone todo muy bien, días inversos, días que han estado muy bien y algún periodista ha puesto a despotricar a los tres. Em, vale, la pregunta o lo que quieres que te conteste, ¿qué es? Quiero que me cuentes un poco cuánto de verdad hay dentro del mundo del toro, porque tú lo has vivido en primera persona. Bueno, Y no, no, no es eso. A ver, mm, la verdad absoluta, uno, no existe. Dos, es cuestión también del que lo redacta, por lo que te digo, porque al final es lo que tú ves o lo que tú sientes. A uno un toro le puede parecer que ha sido bueno y que podría valer más, y a otro no. Una cosa son las condiciones técnicas y otra cosa son lo que realmente tú ves que quizás podría haber sido. Yo siempre he dicho que no me atrevo a ser periodista o a hablar como he leído a compañeros que sentencian. Oiga, usted no se ha puesto delante, usted no sabe las complicaciones que tenía el animal delante, con lo cual, cuanto menos, oye, pues sea un poco más discreto o discreta. Yo, es mi forma de pensar. Pero más allá de eso, también creo que todos nos debemos a un estilo editorial, todos nos debemos a una empresa, con lo cual tu verdad siempre va a estar muy cogida con pinzas de donde tú estés. ¿Por qué? Porque hay una serie de intereses em, empresariales por detrás que en todos los sitios hay, no solamente en el ámbito del periodismo, por los cuales tú tienes que mantener cierta distancia o cierta línea. Entonces, todos hemos oído las cosas que ha podido haber detrás para que uno te ponga mejor que el otro porque eres más amigo, porque le has hecho un favor, porque le debes o porque te ha puesto o te ha quitado. Yo eso no lo he visto, también lo he escuchado y además lo creo. O sea, sí creo que es así. Porque es cierto que hay titulares o hay gente que no aparece nunca y de repente empieza a aparecer. Ya, bueno, pues entonces será que o has descolgado el teléfono y has dicho, oye, o hablas de mí o toma, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto es verdad o mentira. Sí que lo creo, sí que creo que ha habido y que siempre se ha dicho que al final, bueno, pues si tú llegas por delante y dices, hola, habla de mí, pues igual te mencionan, igual te dejan en mejor lugar que si no me caes bien, pero te repito, yo eso nunca lo he visto, con lo cual no me puedo ni mojar, ni poner la mano en el fuego, ni nada. Me imagino e intuyo que sí que hay, porque en todos los sectores hay cosas más sucias, cosas más limpias, cosas más transparentes y cosas menos. Y luego, por lo que te digo, porque al final el que redacta y el que cuenta también tiene su propio punto de vista, lo que ha sentido, lo que ha visto, lo que ha palpado y lo que le ha parecido. Entonces, me imagino que como todo, hay más afín o menos afín. Y lo que te decía antes, esto al no ser tangible, porque lo que tú no puedes mentir es que ha abierto la puerta grande, ha cortado una oreja, ha cortado dos, o que el toro se ha lastimado, o que ha sido un toro de vuelta al corral. Eso no tiene mentira alguna. El resto es que no es una verdad 100%. porque vuestra etapa en Canal Toros, yo me acuerdo que os daban unos palos tremendos. O sea, la gente decía que no erais críticos. Se sigue diciendo ahora, aunque no estéis ya. Aunque estén ahora Juan Toro, se sigue diciendo lo mismo. Que no erais críticos, que tendríais que dar mucha caña, etcétera, etcétera. O sea, siempre me acuerdo desde que tengo uso de razón, Sí, siempre, vamos, se sigue haciendo ahora exactamente igual. O sea, que creo que es independientemente de quién esté. es que por eso te digo. em, la crítica es muy fácil. O sea, es muy fácil criticar, es muy fácil, sobre todo para el que no se expone. Y es muy fácil criticar con un teléfono en la mano.
O sea, muy fácil. O sobre todo cuando tú te amparas detrás de un papel o detrás de una firma, es muy fácil. ¿Qué pasa? Que vuelvo a lo mismo. Nunca llueve a gusto de todos. Lo que yo he visto o lo que yo he sentido no es lo mismo que has visto o has sentido tú. Y luego te hago mención a lo que te he contado, te he dicho antes. Al final no es que a nosotros nos diesen ninguna directriz, pero por pura lógica empresarial, ¿hasta Sé por qué dónde vas. punto se es crítico? O sea, mm, yo intento ser, o en la faceta en la que a mí me ha tocado, yo he intentado siempre preguntar desde mi punto de vista, por eso también marcaba una línea muy diferente entre lo que era Victoria en primera persona, que la gente venía libremente y sabiendo a lo que venía y yo preguntaba lo que yo creía, con Victoria Retransmisiones, donde hay una persona que está delante de un animal que yo no me he puesto y que además lo único que quiero saber es cómo está esa persona, cómo lo ha visto él, cuáles son sus sensaciones y que luego cada uno saque sus conclusiones. Si yo mañana o nosotros, o en ese caso, se está intentando cerrar la próxima feria y hay un torero o hay un novillero o un ganadero, que no era el caso, era más, os podéis imaginar, con el que se viste de luces, que está poniendo pegas porque no se quiere televisar, que luego ya no se quiera televisar, el por qué ya puede ser desde económico, a que no quiere salir más veces, a que anda fatal con la espada y a nadie nos gustan las vergüenzas, o que se nos vea las vergüenzas, lo que sea. Pues claro, no te vas a poner a dar palos, porque entonces él no lo tienes asegurado. Pero es que esto no es cuestión de ser más crítico o menos crítico, esto es cuestión de inteligencia. O sea, tampoco hay que contar la verdad o no. Si tú estás intentando cerrar un acuerdo con X marcas como comercial, tú lo que no vas a hacer es llegar y sentarte con el tío de mala leche, ¿no? O sea, es que es premisa número uno a nivel de empresa. Entonces, los que se quejan, bueno, pues son los mismos que se quejan en el tendido. Oiga usted, baje e inténtelo usted. Te quiero decir que es muy fácil luego ponerse aquí. Luego, de todas formas, muchas veces, o a posteriori, ahora que están de moda los podcasts, que han salido diferentes páginas, portales donde quizás hay una ventana con voz y voto para todo el mundo, muchos de los que en su momento han criticado, cuando les toca a ellos o se han tenido que sentar, también muchas veces se han callado y ya no son tan críticos. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas, arriba siempre vas a tener a alguien que luego venga y te haga así. Te diga, vaya, pues es que he recibido una llamada. A mí no me ha pasado, pero sé que pasa. No solamente en los toros, en todos los ámbitos de la vida. Entonces, uno también tiene que ser listo porque todos estamos aquí porque es un trabajo, porque estamos desempeñando unas funciones para una empresa X o Y. Y hombre, tú tienes que saber hasta dónde llegas, pero también por respeto social. O sea, esto me pasa con un vecino. ¿No? Si intento llegar a un acuerdo, llego por las buenas, aunque no lo haría de esa manera, pero no vas a ir todo el día con la escopeta cargada. Y en los toros hay mucha gente que va con escopeta cargada permanentemente. Yo creo, personalmente, que hay mucha gente que va a los toros, como dices, con escopeta cargada o a la defensiva, a ver si le engañan, en vez de disfrutar. Pero además, creo que uno de los puntos clave, que no sé por qué solo pasa en el mundo del toro, porque un periodista de tenis, un periodista de fútbol, trata de expresar lo que pasa con objetividad, sin meterse en si el tenista está jugando en condiciones, sin Sí, meterse en si el entrenador X está tomando las decisiones tácticas correctas. Jamás yo, o casos muy mínimos, muy puntuales, he escuchado a un periodista criticar a ese sí, tipo de situaciones. Al margen de depender o no de ellos, sino quizá por entregarle al espectador, oye, toma, aquí lo tienes, piensa lo que tú quieras. exacto. Porque luego yo recuerdo que tú tenías un poder. Tú tenías el poder de que la gente quitaba el volumen, pero al del callejón sí que se le escuchaba. Ah, sí, Al del callejón siempre se le escuchaba. me acabo de enterar. Pues eso es verdad. Yo me acuerdo Ay, que qué muchas veces bueno, tú pues me contabas acabo de algo enterar, pues lo llego a saber en mi época y era otra cosa. tenías ese poder, es verdad. Que quitaba el No tenía volumen ni de los idea, ¿eh? centrales, pero del callejón sí que se escuchaban las declaraciones. Ah, vale, vale. Pues fíjate, me acabo de enterar ahora mismo para que veas. Ni idea. O sea, quien lo quisiese quitar me parece bien y quien no lo quisiese quitar también lo respeto. O sea, creo que al final parto de la base que creo que nadie que está ahí en directo, suficiente tienes con manejar los tiempos, con intentar enterarte, con intentar en un espacio tan grande donde ocurren tantas cosas en tan poco tiempo, asumirlas y ser capaz de contarlas y transmitirlas. Creo que tienes suficiente como para andarte con
a ver cómo lo digo, a ver a quién hago daño o a quién fastidio. Probablemente lo haya, no te voy a decir que no, pero tampoco el periodista es Dios. O sea, es que es lo que me remonto un poco a lo que te he dicho al principio. Desde hace muchos, muchos años ya, casi desde que yo empecé el periodismo, que yo nunca entendí por qué el periodista se convierte en protagonista. O sea, es que el protagonista no eres tú, el protagonista es la otra persona y tú lo que tienes que intentar hacer, que para mí eso es ser buen periodista, es sacar el máximo partido del tiempo que esa persona te está brindando. Entonces, tú a mí me puedes cuestionar porque crees que tendría que haber hecho otra pregunta, que la tendría que haber formulado de otra forma, que me tendría que haber dirigido de otra manera. Me parece fenomenal. Pero yo no soy o sea, yo no soy el protagonista es esa persona. Tú analiza lo que esa persona ha dicho. Más allá de juzgar o criticar, que es el deporte nacional en España, lo que yo estoy haciendo, porque tú me estás otorgando a mí un poder y un estatus que no lo tengo. Yo simplemente he preguntado. Otra cosa es que también lo he visto y también lo veo a diario, la gente que mete unos patazos que dices, oye, a ver, es que yo no soy médico, entonces no te voy a firmar una receta. Pues si tú no vales para esto, chico, dedícate a otra cosa, porque también hemos visto cagadas de decir, es que coger un micro no es tan fácil. Por mucho que la gente se crea que es qué guay que te pones delante de la tele o te pones delante de la cámara. Uno también tiene cierta responsabilidad, pero ya no con el de enfrente que te ve, contigo mismo de no hacer el ridículo, bajo mi punto de vista. ¿Sabes? Entonces, en otros deportes no se cuestiona, sí se cuestiona, porque aquí es saber, por eso, porque el periodista en muchas ocasiones trata de convertirse en protagonista y tú no eres el protagonista, ni sabes más que el tío que acaba de jugar, o el tío que acaba de torear, o el tío que acaba de hacer X o Y. Entonces, tú puedes luego dar tu opinión, que me parece perfecto como ciudadano, pero tú no eres el protagonista, el que lo ha vivido, al que le ha pasado es a él. Es como si alguien me dice a mí, me quedo en blanco en un directo, me podrás criticar, pero para que tú te quedes en directo tienes que ponerte en directo, cosa que no haces. Esto es como el que tira los penaltis, que solo falla el que los. Claro, es que El yo no que. voy a fallar un penalti en mi santísima vida, porque jamás lo voy a tirar. Entonces es muy fácil que yo juzgue y que diga, ¡buah, qué patán, vaya tal! Pues hombre, supuestamente si eres profesional, no vas a fallar un penalti, pero tampoco, porque tienes más posibilidades de fallarlo que yo, que no lo voy a hacer en la vida. Entonces es muy fácil la crítica por la crítica, ¿sabes? Y más cuando te expones, pero también te digo, la gente que nos exponemos sabemos que estamos expuestos a esa crítica. Entonces, para mí, una de las cosas principales, sabiendo que la crítica existe, que es súper dañina y que además generalmente la gente que te critica es gente que no te conoce absolutamente de nada, es tratar de tener la mayor empatía posible, tanto para hablar y contar y comunicar como para la gente que me pregunta, se acerca o tengo enfrente que tengo que preguntar. ¿Por qué? Porque creo que la empatía es la base de todo. O sea, yo me considero una persona súper bien tratada, te lo digo, o sea, de verdad que lo prometo. Creo que he recibido súper pocas críticas para todas las horas de directo que llevo en mi vida. Y creo que una de las cosas que siempre me ha valorado es que soy una persona que, por supuesto, me he equivocado y me he equivocado muchísimo. Creo que siempre he sido una persona empática. O sea, creo que siempre he tratado tanto de lo bueno como de lo malo, contarlo y decirlo. Y no creerme la protagonista que nunca he sido, ¿sabes? Y si lo he tenido que ser en algo, en algún momento, por algo concreto, es por haber conseguido de la otra persona algo lo suficientemente relevante como para que lleve mi firma, no porque yo me haya convertido en protagonista, ¿sabes? Cuando me he convertido porque alguien me ha querido convertir en protagonista, pues allá tú, te doy las gracias, pero no es el caso. ¿Cómo es volviendo un poco al inicio de antes, cómo es la primera vez en la que Victoria Collante le dicen, oye, vas a estar en temas taurinos? Quiero que me cuentes un poco porque me imagino que también tiene que ser un momento de alegría, ¿no? Dedicarte a lo que más te gusta, ¿no? Tiene que ser una cosa. Sí, o sea, al final es que yo ya llevaba bastantes años trabajando en una cadena nacional y fue un poco por casualidad, porque justo lo que yo hacía, acababa de volver de un viaje muy largo, lo que hacía se terminaba el programa, entonces fui con mi amiga Macarena que me invitó porque ella trabajaba en banca y tenía pases de la feria de otoño. Entonces me invitó y es que nos tocó justo el pase, era una barrera del
de Burladero de Capotes, en Madrid. Entonces, cuando terminamos, ella estaba todo el rato, ella no sabe, no entendía nada de toros ni nada, le gustaban, pero sin más. Y entonces me dijo, joder, no entiendo por qué no te dedicas a esto ahora que el programa ha terminado y tal. Bueno, estaba ahí como en un impasse, me había marchado un tiempo a vivir a Italia, que vivía allí mi mejor amigo en Roma, iba y venía, bueno, el caso, el típico momento así un poco como perdida. Y justo cuando terminamos y estábamos hablando además del tema de los toros, de, pues sí, sí me gustaría, pero joder, no, es que no sé ni por dónde empezar ni más allá cómo se entra en este mundo. Me topé con Manolo Molés. Y entonces justo fue lo típico además que nos chocamos de, uy, perdón. Y pues estaba para mí. Hola, hola, uy, perdona. Y le saludé, me presenté y le dije, mira, soy periodista y soy aficionada a los toros y tal. No sé si estáis buscando gente. Me presenté tal cual. Y me dijo, pues mira, baja y pregunta por Carmen Peinado. Y nada, bajé, pregunté por Carmen Peinado, me dio un correo electrónico que mandase ahí mi email y me llamaron a la semana, una cosa así, para ir a hacer un casting a Canal Plus. Y hice un casting porque era justo cuando iban a hacer el canal en 2010 y, y fui, hice el casting y me cogieron y arrancó Canal Toros. Y ahí empezó, luego tuve un impasse que me fui a hacer política y economía, también a una cadena nacional. Bueno, tuve ahí un tiempo, luego volví para hacer deportes a Canal Plus, ya se convirtió en Movistar Plus, me recuperaron para volver, me propusieron el volver a los toros, y, dejé el fútbol, me volví a los toros y ahí continué hasta el cierre y a día de hoy pues es mi casa y es el lugar donde estoy. Voy a abrir un debate aquí chulo. ¿Manolo Moles ha sido el mejor comunicador taurino de la historia o Para no? mí sí. Muy sí. Para mí sí. Alfonso Santiago y él, para mí han sido Alfonso Santiago más en prensa escrita, porque el tema de la televisión lo cogió muy al final. Para mí, como periodista de escritura, me parece de los mejores, y no es porque a día de hoy sea mi compañero y amigo, al que además quiero muchísimo y adoro, sino porque para mí siempre había sido un referente, o sea, sin conocerle, ya era una persona que para mí eh, la forma de moverse en el mundo del toro, creo que era un ejemplo. Y luego, hablando en cuanto a lo que es comunicador, en cuanto a lo que es manejar la televisión, en cuanto a lo que es manejar los tiempos, em, entretenimiento, porque la tele es entretenimiento, Manolo Morés, para mí sí. El otro día vi una faena repetida de las aquellas que transmitía él. Y joder, he hecho en falta esa. Es que esa voz. No Sí, pido más. sí, Escucharla. Solo sí. escucharla. Me da igual lo que pase en la corrida. Sí, era la voz, era las vivencias que esa persona había tenido y que ha tenido a lo largo de la historia. Mira, para mí, para ser buen comunicador, primero tienes que haber escuchado mucho y primero tienes que haber vivido ciertas cosas, que son las que te dan el bagaje de poder contar y rellenar cuando el tiempo lo requiere. Y eso lo tenía Manolo. O sea, Manolo al final, cuando algo aburría, es infumable ver televisión 2 horas, 3 horas y que no pase nada. Y eso el que está en directo lo está viviendo, porque igual que tú sabes cuando una entrevista va para arriba, cuando hay una tarde infumable o cuando tú estás en una retransmisión, sea de lo que sea, y el directo hay que rellenarlo porque los silencios se hacen eternos, tú necesitas bagaje y necesitas cultura y necesitas vivencias para poder rellenar. Cuando tú eres una persona vacía, mm, o cuentas cómo hace tu madre la tortilla de patata y lo cuentas con cierta gracia, o aquello es un bodrio. Pero él hacía que esos silencios se convirtieran en historias que te entretenían. Y eso para mí es una virtud y un arte que no lo ha tenido nadie. ¿Sabes qué tal está ahora o no? Pues no, hace mucho tiempo que no. Me he encontrado con María, su mujer, en alguna ocasión en la plaza y siempre iba con él. Es verdad, hombre, pues ya se le ve más mayor. Unas veces saluda, yo no sé si es porque o sea, porque me reconoce o me recuerda o no, o porque no. Bueno, porque va a lo suyo, no tengo ni idea. Hace tiempo que no le veo, pero bueno, de las últimas veces que le he visto, pues, hombre, envejeciendo como nos pasa a todos, pero le he visto bien y creo además que sigue en cierta manera como activo y yo le veo dinámico también en redes, que volvemos a lo mismo, Es no sé una si es él. de manejar las redes sociales como las maneja.
Bueno, pero también te digo que yo no sé si es él, ¿eh? O es alguien que se las maneja, aunque él lo cuente o lo transmita. Oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. O sea, tampoco creo que Manolo esté muy familiarizado con las redes sociales de ponerse a... O sí, igual me equivoco, ¿eh? Y le estoy poniendo aquí al pobre de torpe tecnológicamente. Em, Luego yo te quiero preguntar, porque, claro, estar, sobre todo yo te hablo de la faceta del callejón. Sí, Estar ahí, primero, es un sitio, vamos a ser honestos, en el que la gente se mata por estar. Por la gente le gusta el postureo, le gusta estar. Pero al margen de eso, que tu profesión te requería estar ahí, había momentos en los que me parece que es dificilísimo tener que hablar con alguien. Me refiero, hablar después de una bronca, hablar después de un triunfo, bueno, quizás lo... Bueno, también es incómodo, porque le estás entorpeciendo, como quien dice, un momento de gloria que está hablando con un banderillero, con un compañero, etcétera, etcétera. O sea, había momentos que yo creo que no había un momento bueno para meterte ahí. nunca es buen momento. O sea, a mí me parece un horror. Pero de hecho, me parece que dentro de una retransmisión es lo más complicado. Porque al final, tú como narrador, tú te limitas a contar, si tú te fijas, son datos de sale el quinto toro de la ganadería de no sé qué con 550 kilos, negro bragao, lo que sea, ¿no? Y tienes o una o dos personas que en un momento determinado, me da igual incluso si te da por toser, que te pueden tapar, ¿no? En el callejón estás a calzón quitado. Y luego, para mí lo más complicado era ya no solamente el preguntar, sino manejar los tiempos. ¿Cuándo es buen momento? Nunca. Y si le has pillado tarde porque ya suenan clarines y timbales, va a salir el siguiente, ya te tienes que tapar. Si se está alargando, ya la otra pregunta que querías hacer, que a lo mejor la primera es un poco más polite, de ¿cómo estás? ¿No? Antes de decirle vaya bronca o la espada, pues claro, ya esa pregunta ya no te entra, porque ya estás entorpeciendo el orden de Lidia. Manejar esos tiempos es muy complicado. Luego ya no te quiero ni decir el preguntarle a alguien que no ha estado en su mejor tarde, que puede pasar, porque además en ese momento, uno, nadie es lo suficiente o no somos, yo en lo mío, en cualquier aspecto de mi vida, nadie somos lo suficientemente críticos, creo, porque reconocer los errores a todos nos cuesta, por lo menos de inicio. Otra cosa es que luego lo analices, lo mastiques y lo reconozcas y digas, pues mira, sí, me equivoqué, no pasa nada, o no tuve mi día, perfecto. Pero en el momento, hombre, uno tiene cierto orgullo, ¿no? Y más cuando has sido en un escenario, una situación escénica que todo el mundo te ha visto. Muy pocos a lo largo de mi vida yo me he encontrado que ha dicho, mira, no lo vi por ningún lado, ha sido, o sea, un error lo que he hecho y no, y estoy para que me abucheen como están haciendo. Jamás. Mm, dos, porque, claro, ¿cómo preguntas sabiendo la posible respuesta? Que es tan obvia, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, en mis últimos años, yo planteé y dije, mira, yo creo, y más todavía con las tardes de figuras, que la primera parte de la faena, o sea, el primero, segundo y tercero, no se pregunta, a no ser que haya sido una cosa apoteósica, que entonces es un poco, pues oye, casi obligado, no pregunto. Yo prefiero preguntar tercero, cuarto y quinto porque además me da para preguntar por un balance de la tarde, de cómo ha sido tu tarde. Ya no tienes otro toro por delante que te saque de la tarde. Ya puedes hacerme un balance de los dos, con lo cual ya no es monosilábico, que muchos son monosilábicos. Eh, en fin, te da para cubrir un poco más. Y la primera parte, hay mucha gente en el callejón para poderte dar, pues desde el colorido, la parte de cómo se están entreteniendo, hacer cierta promoción, porque es gente que está ahí en muchas ocasiones, porque son conocidos, porque, bueno, porque tienen cierta repercusión mediática. Entonces, creo que es más cómodo para todos y porque al final es también lo que te decía antes, una cuestión de empatía. No siempre a todos es buen momento para preguntarnos a cada una de nuestras cosas. Entonces, mm, oye, te voy a dejar respirar, te voy a dejar tu rato, tu tiempo y luego hablamos, ¿sabes? Y eso además, si se llega a un entendimiento, pues mucho mejor porque tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti. Y al final esto es cuestión de quedar bien los dos. No de quedar bien, sino de ayudarnos todos para que la finalidad y el producto, que es entretener y dar un rato agradable al espectador, pues sea así. ¿Percibías incomodidad en alguno? Pero por mi postura, No, por tener que darte una declaración después de sí, matar un toro. claro.
sí, pero es normal, o sea, cuento con ello, es que a mí me pasaría lo mismo. O sea, tú imagínate a alguien que ha tenido un petardo de tarde, es como, pues muy bien, Ya viene. pues ahí viene, pues ¿qué me vas a preguntar, reina? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Cómo estás? Pues jodido. Pero claro, hombre, intentan ser polite y intentan, son personas educadas y de una manera genérica es gente que sabe, vamos, genérica no, a la totalidad, que saben que está la prensa y que tu labor es preguntar ahora. Entonces, yo nunca me he encontrado con situaciones. Me he encontrado a lo mejor con alguien que estaba muy hecho polvo y me he ido a acercar. Y eso son cosas también que tú aprendes luego con el paso de los años. Tú al final ves la cara de una persona y sabes cuándo sí y cuándo no. Yo antes de meter un micro, que me parece algo bastante incómodo, uno, porque no sé cómo va a reaccionar la otra persona y dos, porque no me quiero llevar un corte en directo, pues es tan fácil como retirarte un poco el micro y preguntar, oye, ¿te importa un minuto? Y a lo mejor te dice, Vicky, hoy no tengo, no, pues sin más, oye, pues no tiene el mejor momento, ahora mismo prefiere recapacitar, prefiere pensar en el balance de su tarde, sacar conclusiones no precipitadas más adelante, en fin, y es normal, Sí, lógico, es humano. que no es como el fútbol, que tienen por contrato tener que hablar siempre después de cada. Por el fútbol y por el resto de los espectáculos. O sea, el resto de los espectáculos, salvo los toros, como no hay patrocinadores, no hay sponsor y no te debes a una imagen o a un tema publicitario, pues tienes el derecho, y además entiendo que no está, nunca he visto un contrato, pero entiendo que no está por contrato el tienes que hablar 3 minutos, que en realidad, si nos ponemos a hablar de la modernidad y del siglo XXI, de lo que sería la tauromaquia 2.0, debería ser así. O sea, a ti te están pagando por tu imagen. Si tú estás exigiendo unos derechos de imagen, tú tienes que cumplir con tu imagen. Y tu imagen forma parte también tus declaraciones que yo quiera preguntar. ¿Sabes? Pero bueno, pues Sí, eso, o sea, son esas, a ver, son esas cláusulas no estipuladas que siempre ha habido en el mundo del toro y que así se han dejado. Que por un lado me pueden parecer bien y por otro lado no. No las entendería como empresa, pero bueno. ¿recuerdas algún momento con gracia o no? ¿Algún torero? Con gracia. He visto algunos momentos de Curro Díaz en los callejones, de toreros. Bueno, Román, ni te cuento. Todos esos toreros que van con una felicidad tremenda. O sea, tiene que dar gusto ir con esa gente. Sí, total. Hay muchos, ¿eh? En realidad hay muchos. O sea, yo la tensión la palpo muchísimo más en las figuras. Obvio, también el peso de la púrpura, como se suele decir, pues es el peso de la exigencia. Y estás ahí porque te exigen. Pero en general, fíjate, casi todos, a no ser que hayan tenido una tarde catastrófica, al menos en mi caso, casi siempre me han recibido con una sonrisa y un ¿qué tal? Buenas tardes. O sea, yo intento no incomodarles, no intimidarles y en caso contrario que haya un respeto de feedback, exactamente igual, ¿sabes? Entonces, luego hay gente que por su personalidad y su forma de ser, pues es que tienes ahí a un Manuel Escribano, que es capaz de sonreírte un día de cornada, o sea, es que son cosas de otra dimensión, a un Román. Que, pues mira, Román es de las pocas personas que yo sí le he oído decir, pues es que no lo he visto, no, es que no tengo la tarde, no, es que te juro que no lo he visto. O sea, pensaba que era bueno, era malo, pensaba que era bueno. O sea, no, no, hoy no ha sido mi día. Y dices, fenomenal, no tengo nada más que preguntarte porque te honra tanto que para qué, ¿sabes? Entonces, hay de todo. Luego, lógicamente, cada uno luego tiene su personalidad, pero en general, mm, todos, si tú les dejas su espacio, su distancia, en fin, no sé, ese, ¿no? Ese aro que hay alrededor un poco como de privacidad y luego ya preguntas y sabes manejar esos tiempos que para mí es lo que te decía antes, son los más complicados, em, son seres humanos normales y son personas, bueno, normales no porque son capaces de hacer lo que el resto no hacemos, pero son personas normales que tienen sus miedos, sus inseguridades, sus vidas, sus incertidumbres como el resto de la gente. Entonces, es simplemente tener un poco de sensibilidad para saber cómo hacerlo. ¿Cómo se acerca una a preguntarle a Morante? Bueno, pues es que mi etapa yo no he tenido la suerte de vivir los años triunfales de Morante y las tardes triunfales no me han tocado a mí abajo, entonces me he comido algunas tardes de abucheo, con lo cual muchas tardes de no preguntar, porque no era el momento. Entonces, bueno, pues se acerca con mucho respeto porque no deja de ser una persona, todos a ver, para mí yo siempre lo he dicho, desde el momento que una persona se enfunda un traje de luces,
Si tengo respeto a la gente, a partir de ese momento es el doble, ¿no? Porque además, aparte de respeto, es admiración. Pero ver a un ser como Morante es como ver a un, no sé, a mí me ha pasado dos veces. Me pasa con Morante cuando le veo vestido de luces y me ha pasado con José Tomás cuando he estado viendo a José Tomás desde el callejón. Y es alguien que pasa y de repente la conversación que había entre tres personas se corta, ¿no? Es como, ¿sabes? No sé, o sea, impone, pero no impone porque esté haciendo nada el hombre. O sea, el hombre está tranquilo y habrá tenido su tarde mejor o su tarde peor, sino porque, bueno, porque al final muchas veces, pues ya sabemos que él es muy reflexivo, él ha contado a posteriori los problemas que tienen. Eso ahora se ha dicho abiertamente. En Antes se época no, podía claro. rumorear o se podía especular, pero nadie éramos quien, ni mucho menos, ni para dudarlo, ni para cotillear al respecto. Había gestos que tú podías entender o tú podías pensar en base a qué eran, pero que, claro, los que hemos estado ahí abajo los hemos tenido. Entonces, no siempre ha tenido eh, sus mejores tardes o su mejor forma de afrontarlo, porque ahora que ya sabes cómo está, bueno, pues a lo mejor le ves la cara y dices, pues no es el momento. Antes, en cierta manera, lo tenías que hacer. Y a lo mejor estaba en una situación en la que no era su mejor momento, pero tú tampoco lo sabías. Además hubo una época en la que algunos toreros se negaron a hablar. De O sea esas que yo, épocas ha habido así. No una o sea, época, ha habido. sí que ser un poco complicado, ¿no? Porque al final, joder, una de tus principales funciones, al margen de que luego pues hablabais de de quién banderillaba, quién picaba, todo ese tipo de cosas, joder, te tiene que quemar un poco. A mí muchísimo, pero claro, es lo que te digo, yo no sé si eso estaba por contrato, ¿no? O sea, no sé si es una cosa que se le pueda obligar. Yo no entiendo que si yo a ti te estoy. Eso pasó, por ejemplo, que además, si no recuerdo mal, Ferrera yo creo que no exacto, te lo hablaba. iba a decir. Ferrera tuvo un Sí. año que decidió no hablar. Entonces, yo hablé Yo creo que fue el año que personalmente tuvo con aquel él. incidente y yo no sé si era porque no quería que le preguntasen sobre aquello. No, pero yo, por ejemplo, yo llegué a hablar con él, no en cámara, por detrás, de, oye, mira, tal, me dijo, mira, he decidido que prefiero no hablar, que tal cual, fenomenal. A través de terceros también le hice llegar el que, oye, me gustaría que contestase de una forma o de una manera completamente natural, yo no tengo ningún problema. Él me mandó un mensaje súper cariñoso de, mira, Vicky, lo siento, pero no quiero, te he tomado esta postura, tal, perfecto. Ahora, lo que yo no entiendo es que se televise, por ejemplo, una encerrona en Madrid que hubo en otoño y Sí, que es verdad. entiendo que digas, es una encerrona, para mí es una situación súper perfecto, pero pues mira, en el tercero que se hace un parón, contesto un par de preguntas y en el último, bueno, pues oye, más o menos, el cómo lo llevas, cómo te encuentras, cómo se está poniendo la Además fue el tarde. mejor año de Ferrera. Además fue de los mejores años de Ferrera. Claro, entonces pero yo eso, mientras, si eso no se ha firmado por contrato, pues este hombre tiene derecho a decir o hacer lo que quiera. Con lo cual está en su sano juicio de decidir que no. Yo no lo veo, porque, uno, porque rellenar eso no es cuestión de rellenar por rellenar. Pero al final la gente que está en su casa y lo está viendo, mm, también quiere palpar cuáles son sus sensaciones, ¿sabes? Porque además la gente lo que no se da cuenta es que muchas veces, puesto que esto es algo que es intangible, tú puedes juzgar o tú puedes criticar la actuación de alguien. Y a lo mejor tú le escuchas y hay cosas o prejuicios que tenías o algo que tú creías que se estaba equivocando o estaba haciendo mal y él te lo explica, porque no todo se sabe. Es que a lo mejor te dice, pues mira, es que tú lo has visto de esta manera, pero yo te digo que ha pasado esto, esto y esto. Vale. Y entonces eres capaz de juzgarlo de otra manera o por lo menos juzgarlo positivamente. ¿Me entiendes? Entonces creo que también les hace bien a ellos. Ahora, dicho lo cual, entiendo que tienes la responsabilidad que tienes, que te sale por delante lo que te tiene que salir y el ponerme a contar ahora cómo me encuentro cuando tengo las pulsaciones a 1000 y cuando lo que quiero es salir corriendo, pues es complicado. Pero, pues es como si yo te digo, joder, pues es que no me veo capacitada o me pone muy nerviosa el hablarte en directo. Pues chica, pues haz otra cosa. Otro de los melones, que hemos abierto ya varios, em, ¿Qué de melones eh, te regalo, eh? Uy, qué mal suena esto. Suena horrible, pero es que me lo has dicho varias veces. es que claro, contigo hay muchos temas a tocar y uno de ellos, que creo que es prácticamente obligado y cada vez que te hablen contigo te lo preguntarán, ¿cómo viste la transición, esta desaparición de Movistar? Entra Juan Toro. A mí,
yo te voy a ser súper, súper honesto. En el momento en el que pasa, ¿Sí? mi sensación es de que se acaba la televisión en los toros. Mi sensación. Y te explico por qué. Porque la gente se quejaba de Movistar, se sigue quejando ahora de Guantoro, exactamente igual. Movistar nos daba una comodidad que era encender la televisión y ponerla. Y Guantoro tienes que entrar en la aplicación, depender si funciona o no funciona, conectarla, y esas son, primero, dificultades. Segundo, quitarnos la comodidad de algo que cuando algo lleva tiempo y está ya establecido, yo soy de los que piensa que es mejor no tocarlo. Total. Y eso me ha dolido bastante. Y claro, otra de las cosas que creo que ha perjudicado enormemente hoy en día es que no se están televisando ferias importantes y ha habido triunfos rotundos que se han quedado ahí. Es decir, el otro día en Bilbao, Diego Urdiales corta dos orejas, le sirve, pues porque hoy en día, gracias a Dios, Twitter, Instagram, tal, sacan algunas cositas y gente que se entera, pero lo justo. Entonces, llegamos a un punto en el que siempre se ha dicho lo que no aparece en televisión no existe. Yo creo que hoy en día ya lo que no aparece en televisión y en redes no existe. Pero no sé cómo viste aquella transición. A mí me pareció un desastre. Entonces soy completamente honesto. Bueno, a mí me pareció un desastre, creo que me sigue pareciendo un absoluto desastre, por una cosa que no has dicho y que creo que es la principal y la fundamental. Y es que la gente no valoró, y ya no es que no valorase. ¿Se La acuerdan gente, ahora? no, bueno, ahora se acuerda muchísimo, ahora todo el mundo, ojalá, y no vais a volver, y por favor, y volver, y bueno, claro. La gente lo que no fue capaz en ese momento de darse cuenta y de poner una balanza es que algo tan poco rentable como es la televisión de pago en cuanto a derechos de toros, de Fórmula 1, de fútbol, de bla, 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 no es rentable. Uno, por la piratería. Dos, porque hay un abanico de posibilidades de ocio y de consumo de televisión tan grande que la gente se gasta dinero en las cuatro cosas que quieren, con lo cual ya no es lo de antes que sí o sí se consumían cuatro cosas. Que muy pocas empresas, por no decirte únicamente Telefónica, por un bagaje de muchos años, porque ya estaba formado, porque ya estaba montado, porque ya, por una serie de circunstancias, las cuales desconozco como tal, ¿eh? O sea, te estoy hablando una reflexión más allá de lo que yo he visto y he vivido después, no porque a nosotros nos hayan sentado a decirte, a decirnos, por esto y esto se cierra, no. No valoró el que esa pérdida una empresa como esta era capaz de asumir. Entonces, ¿qué empresa va a venir a garantizarte un canal 24/7, 365 días del año, siendo un negocio que no es rentable? ¿Me entiendes? Entonces, es que muerto ese perro, todo lo que te quedan son, no sé cómo explicarte, pero tampoco quiero menospreciar a nadie, ¿no? Todo lo que te queda, o sea, ya más allá de de que sea una plataforma, una aplicación más o menos complicada, más o menos fácil, que tengas más o menos conectividad, menos conectividad. Bueno, al final el mundo avanza, las tecnologías avanzan y todos llegaremos al 5G. Pero más allá de eso, es el asumir que un sector que no es rentable, más que en sitios y en momentos puntuales, por cierto, a costa del contribuyente, es decir, a costa del aficionado al que le dan cada vez más palos, nadie va a ser capaz de mantener eso en todos sus formatos. Ya no te hablo solamente de dar ferias, es que te hablo de que hay muchas cosas que se han perdido, de entrevistas, de reportajes, de todo. Entonces, a la gente que consume toros, está fenomenal porque probablemente la televisión no la necesite y menos un canal temático porque ya de por sí lo va a seguir consumiendo y va a seguir yendo a la plaza cada vez que pueda. Ok, pero la gente que no consume toros o lo ve que, ojo, no hay mal que por bien no venga, las autonómicas están dando muchos toros, con lo cual es un abanico muy grande, pero más allá de eso, posibles reportajes, formas de empatizar con un torero, de cómo viven, de cómo es el toro en el campo, todo esto es complicadísimo. Ahora tienes que buscarlo, porque eso ya no existe. Entonces, alguien que se está introduciendo por primera vez en el mundo del toro solamente va a ir al clavel y el puro de la tarde de San Isidro de la Feria de Sevilla, el resto nada. Entonces, ese es Es- el daño que creo que no se supo ver y no se supo medir a tiempo para decir, ojo, que si esto termina, a ver quién es el guapo. Lo que pasa que aquí todo el mundo ha hablado siempre de bonanza.
sin tener ni idea. Y los Sí, sí. toreros siempre se han creído que esto era la gallina de los huevos de oro. Pero con todos mis respetos, ¿pero quién te ve a ti? Total. ¿Me entiendes? O sea, sobre todo, ya no a ti, que vale, que a lo mejor eres conocido, pero al novillero que empieza. Porque es A que lo mejor a muchos me dan ganas de decirle, es que tú te acuerdas de tu faena en el quinto rincón de España, que se televisó. Es que si no fuera por esa faena de la cual muchos años después sigues alardeando, pues es que a ti no te conocería ni Perry. es que a mí me parecía asombroso que hasta los mozos de espadas cobraban derechos de imagen. No, aquí todos, aquí hasta el último flautista de Amélie cobraba algo. Pero Se bueno, han que aprovechado estaría mucho de nuestra cultura. estipulado así, fenomenal, no te lo discuto. Hombre, creo que al final aquí lo que ha pasado también es que se tiró mucho de la cuerda. Al margen de los posibles errores que pudiese haber por parte de todos, y yo me incluyo como parte afectada, que probablemente muchas cosas también, o que gustase más, gustase menos, por supuesto. Pero el sector, porque yo al final sigo viviendo con el mismo sueldo y todo exactamente igual, de la tele, lo mismo. Pero creo que el sector no valoró muchas de las cosas que se hacían. Y a día de hoy, yo estoy en reuniones con gente del mundo del toro y con toreros que me han, no, ¿por qué tal? Porque la tele no es tan necesaria. Y se les llena la boca y digo, fenomenal, ¿quién ha sido el triunfador en fallas? ¿Alguien sabe quién ha sido el triunfador en fallas? Nadie. No le ha valido de nada. Y para que en Tomelloso le pongan este año, para que nada. Entonces, esas faenas que antes, por mérito, por cómo se contaban, por cómo se intentaban engrandecer, por cómo se le daba el mérito, porque se repetían, por una serie de cosas, Me eso acuerdo ya el no resumen aquel que se mandaba claro, en la feria es que eso ya no existe. de Entonces, las ahora es corridas de una foto que feria. muchas veces, cornada Pepito, pinchas en el portal de turno, cornada Es Pepito, terrible. y es que ni siquiera esa cornada pertenece a ese día. Dices, pero si ha salido con un traje Chanel y oro, ¿por qué la foto es sangre de toro y azabache? No, claro, es que es de otra, porque no ha habido nadie allí. Es que es hasta eso. Entonces, mm, se ha perdido muchísimo, porque al final, aunque tú no tuvieras los derechos de todo, de una manera o de otra te hacías Pero eco, daba se más importancia. mencionaba, se contaba, se tenía un seguimiento, algo. Pero ahora, No da igual, pero tú como Vistar tenías asegurado Bilbao, Valencia, Pamplona, Madrid, Sevilla, todas las de primera, salvo Málaga, que igual coincidía con Bilbao y no se podía dar a la vez, que alguna vez sí que se han dado dos festejos a la par en dos diales. sí, Me parece que, joder, que hemos dado un paso atrás gordo. Yo te voy a ser honesto, yo en cuanto pasó, sabía que iba a pasar esto. Igual era me anticipé, pero lo veía venir. no Y dije, sabes es que la de gente que yo sigo teniendo mucha relación con gente del mundo del toro. La de banderilleros, la de matadores, mozos de espada, ayudas, que en su momento cuando todo esto pasó, que la gente estaba, y doy gracias desde aquí, súper pendiente y por lo menos a mí me transmitieron un cariño, pero esas personas, sus mujeres, o sea, ¿verdad? Conmigo se portaron al menos de estar súper pendiente, dónde estás, dónde te podemos seguir, o sea, de verdad, la de gente que me decía, que me dice, ¿qué razón tenías? Porque esto no hay que ser ni bruja ni un erudito para saber que esto podía pasar. ¿Estás a favor de que entren otras televisiones, otras plataformas? No, no, por supuesto que no. Y la directiva nueva de One Toro, con la que yo me llevo muy bien y ojalá salga bien, y les salga bien porque son currantes de verdad, o sea, los que hay ahora mismo son currantes de verdad, no, no es contraproducente. Lo que es contraproducente es llegar como un elefante en una cacharrería. Y sobre todo mintiendo. es que yo Que por pensé, detrás se sabía que muchas de esas cosas no eran verdad, que el papel lo aguanta todo. Entonces, claro, si tú llegas a un sitio y vendes la burra, pues el problema es quién te lo quiera comprar. Y aquí todo el mundo lo compró de manera muy rápida y muy a la ligera. Esa es mi percepción. Y se agarraron como de, bueno, para fastidiar a Movistar, pues entonces nos vamos aquí. Pues ala, tira. sí, la verdad que la respuesta de Movistar fue contundente, fue, ala, ahí lo tienes. Claro, Ponte tú. para ti, claro. Sí. Porque claro, al final con Movistar estás bajo el paraguas de una compañía tan grande que necesita cubrir todo, sea golf, sea tenis, para tener unos clientes fijos. Y muchas veces yo creo que ni se miraba la viabilidad porque te hacía falta. O sea, te hace falta tener todo para que toda la gente esté contigo. Y,
Y al final, pues hemos pasado factura importante. Y al final, yo te voy a ser honesto, creo que ahora mismo la plataforma que más está viendo todos es Canal Sur, ¿eh? O sea, Sí, creo que Canal Sur está llevando. muchísimo. Yo creo, el otro día vi una novillada en Castilla-La Mancha. Telemadrid, yo creo que la verdad que también apuesta mucho y apuesta fuerte y yo creo que también, oye, tiene su mérito, muy grande además. Yo creo, bueno, no hay mal que por bien no venga. O sea, al final creo que en cierta manera en muchas comunidades se ha demandado el cubrir ese espectro que dejaba Movistar precisamente porque pues esa ventana se había cerrado y yo creo que han respondido bien y gracias a Dios pues todos lo tenemos en abierto, que es lo que nos hubiese encantado. O sea, yo he visto en televisión española toros. A mí me encantaría que hubiera seguido existiendo, por supuesto, Canal Toros, que yo era feliz, que yo ningún día fui a trabajar, o sea, fui a pasármelo bien y a que me pagasen por ir al campo, o sea, me parece, no sé, el mayor aguinaldo que te pueden dar y que a la par hubiese habido conexión y convivencia y ser capaces de coexistir todos. Pero las cosas hay que hacerlas bien. Sí, pero yo tengo un vértigo de que si pasado mañana entra otro tipo de partido político a cualquier comunidad autónoma y dice, oye, esto se acaba, es que estamos dependiendo de lo que pase en la política, que es lo peor. Bueno, pues es que Has hablado también. con mirar a Colombia, con mirar a Perú, con mirar a Francia, no te tienes que ir muy lejos. Aquí lo que pasa que es que hacemos oídos sordos. Pero hay proposiciones no de ley, hay propuestas, hay firmas, hay muchas cosas que para mí la tauromaquia vive en un momento pletórico, porque además esto creo que es cíclico, o sea, esto ha pasado siempre. Siempre la tauromaquia ha sido un arma político, siempre, o sea, desde las épocas innombrables, pero la realidad es que hoy en día hay masas muy minoritarias, pero que hacen mucho ruido y tienen mucho peso, y que son capaces de hacer mucho daño en una sociedad completamente vacía y, y, y sin contenido, o sea, muy manipulable, porque es gente muy rasa, a la cual por muchos otros motivos le puedes calar y puedes calar con tu mensaje. Ese es mi miedo, porque antes la gente, bajo mi punto de vista, estaba mucho más formada y era capaz de tener ideas críticas personales, pero no por lavadero de cabeza. No sé si me explico, o sea, que te podían defender determinadas tesis. A día de hoy no. O sea, a día de hoy la gente es mucho más banal, creo, y mucho más plana. Entonces, es que hoy lo hemos visto con la Vuelta Ciclista, la que se ha liado. Es que no voy a ir más lejos, de verdad. De todas formas, tengo la sensación de que lo que decías, ¿no? De que está siendo cíclico y de que está otra vez al alza. Yo Total, este año, a todos los que he ido, es una barbaridad. Sea por, mira, a mí esto me pone malo, ¿no? Porque mucha gente te habla, no, es que son de postureo. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Oye, irán, le gustará a algunos, se quedarán, otros no se quedarán. Pero yo tengo compañeros, Victoria, de la universidad, que yo diría, mira, ayer me mandó un compañero una foto en Cintruénigo viendo una corrida mixta. Que no había vivido una corrida de toros en su vida, pero como iban tres o cuatro, pues se ha ido. claro. Sí, porque se ha convertido en un plan, Claro. ¿sabes? Entonces, yo para Como eso dicen, también estoy muy a favor que aquel que se acerque a la plaza, me da igual si es para hobby, para tomarse una copa, para criticar, me da igual. Si de 10 que vayan con este motivo hay dos que se quedan, bienvenido. Y sí que creo que goza de buena salud porque ha llegado a un límite, creo que tan límite de crítica y de prohibición que la gente es el efecto contrario, ¿no? Al final estas cosas siempre hay un efecto rebote, ¿no? Que es acción real. más los jóvenes, o sea, Exacto. Entonces ahora hay mucho más joven que en realidad sin saber absolutamente de nada de toros, cosa que me da igual porque si lo quieren ya lo aprenderán. em, Van porque es algo que, bueno, que es guay, ¿no? Porque como la gente está en contra, pues yo voy, por rebeldía, digámoslo así. A mí me parece perfecto, a mí me da exactamente igual el motivo por el que vayas. Si vas, ya te lo compro. ¿Qué pasa? Que eso también tiene un arma de doble filo. Esto es como bajar el nivel académico. Al final todos tontos. claro, pero es que al principio tiene que ser así. Yo lo entiendo así. Es total. Pero hay alguien que se esté dedicando a esa labor de enseñanza, de cuidado y de refinamiento. Entonces, si eso no ocurre, al final todos borregos que van a una plaza.
con lo cual se baja también la disciplina, la exigencia y todo. Entonces, ¿dónde termina eso? ¿En que el último anciano que fallezca de la plaza dejará de exigir? Yo no tengo la clave, ¿eh? O sea, que yo todo esto te lo estoy haciendo en alto, que no es que yo sepa ni dónde está la solución ni cómo hacerla, ¿eh? Pero eso también es un peligro. Si el 80% de la gente que va a la plaza va porque sí, sin tener ni idea, a ver dentro de 10 años cómo está esto, por mucho que pasen por taquilla. Yo creo que con el tiempo se irán formando, educando. Claro, lo que dices es verdad, ¿no? Tiene que haber alguien que les eduque, que les forme. En Francia yo recuerdo que una de las cosas que más me gustó cuando he ido las últimas veces es que se repartía un folleto a cada aficionado. Entraba explicando todo, cómo funcionan los tercios de varas, todo. Me parece, sí que estoy igual hoy en día dices, un folleto es una cosa, papel, tal cosa antigua, aunque sea manda un código QR, cualquier cosa, pero que la gente también pueda tener, por lo menos, idea de esto. Mira, unas cosas que más me ha gustado Bueno, es que el mundo del toro se ha tratado de adaptar a la sociedad actual muy rápido, porque vamos muy lentos. Sí. Yo recuerdo que hasta 2018, yo entraba a una plaza de toros de primera categoría y te cortaban la entrada. O sea, esto era ridículo. Ujú. En vez de pasarte un código QR como se pasa ya, creo que en el 95 o el 100% de las plazas de toros de primera y segunda categoría, antiguamente yo decía, esto es ridículo, que no haya ni un poco de orden. Joder, ahora da gusto ver las pantallas, las plazas de toros estas que sale con quién banderillea, quién pica. Acción, que es necesario, que es que en el mundo del fútbol sabemos quién es hasta el cuarto árbitro. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que se podrían, ojo, si todo el mundo quisiese, porque luego hay gente que dice es que en el momento en el que pierdas la esencia de esa espontaneidad, de esa frescura, pierdes gran parte de lo que es el espectáculo. ¿Qué puede ser? Lo desconozco, ¿eh? O sea, ya te digo que todo esto es hablar en alto, que yo la clave no la tengo, porque te puedo decir A y viene alguien, me rebate ese A y ya no tengo argumentos. Entonces, no me quiero, no quiero abrir más melones, ¿no? Pero creo que porque, o sea, esto es lo mismo que en clase, porque haya tres que son más lentos, no pueden retrasar al resto de la clase. Y que al final, en la clase, pues el nivel académico baje, que esto es lo que pasa. O sea, no voy a hacer que se baje todo a un 5 para que el más toquete pueda acceder a la universidad, ¿no? Tendrá que haber la media que corresponde para que esto no se llene de torpes. Y si no te da la media, a mí no me daba la media para hacer medicina. Oiga, pues váyase usted a otra cosa. O haber estudiado, yo qué sé. Entonces, esto, si tú lo extrapolas a determinadas artes, como es esto, en el que se requiere de cierto conocimiento, creo que no se puede rebajar el nivel que vemos a día de hoy en muchas plazas de primera, que se rebaja el nivel en todos los sentidos, que se regalan orejas por doquier, que es un triunfalismo. A mí no me molesta el triunfalismo en el sentido de, en fin, de que si la oreja y petición de la segunda larga se le conceda, me da igual el qué. O sea, que se le ha regalado, mira, hemos pasado una buena tarde, hemos disfrutado. Lo que digo siempre, ¿el rabo de Morante era rabo o no era de rabo? Mira, yo me lo pasé como si le querían dar la pata, que al final yo veo un espectáculo para disfrutar y para pasármelo bien. Ahora, de ahí a que un tío no haga nada y todo el mundo esté de pie aplaudiendo, pues tampoco lo concibo, porque creo que ha sido un bodrio. Yo creo que va también al son de la sociedad actual. Ay, pues eso mismo te has contestado. Todo es bonito, todo es precioso, todo es Claro, maravilloso. es que yo no soy así, nunca lo he entendido así. O sea, no entiendo que porque el 90% sean borregos, yo tenga que también ser borrego. Por eso siempre se dice que los toros es el fiel reflejo de la sociedad. Es que ahí lo tienes. Y es cierto que una de las claves del mundo del toro, que yo siempre lo he dicho, que creo que ha cambiado, es que ese era muy negativo. Y cuando unos negativos, como el que se sube a limpiar un edificio, a limpiar los cristales y le dices te caes, te caes, te caes, se acabas cayendo. Pero, ¿por qué dices que el mundo del toro era muy negativo? Porque hasta antes de la pandemia, incluso en la pandemia, la gente decía esto se acaba, no va nadie, y todo Bueno. este tipo de Ah, cosas. vale, dices lo que la gente opina de fuera como de que se termina, ¿no? Claro, y una vez cambias el chip, mira, el otro día, joder, hubo un indulto en Bilbao, por ejemplo. Mucha gente, joder, tenía que ser, no tenía que ser, me encantó. Hubo debate, hubo gente hablando de toros que no había visto hablar yo en mi vida. Llego al bar debajo de mi casa que no han hablado de toros nunca. Y empiezan a hablar de toros y la portada de los periódicos de Bilbao eran el indulto de Borja Jiménez. Pero esto es
O sea, no me lo, antes me dices 2019 y digo, imposible. O sea, imposible. Pues que veas gente Sí, estar debatiendo en una ciudad tan poco taurina, a día de hoy, pues no se respira ambiente taurino ante la sí, ciudad, sí. pasa igual que en Barcelona, este tipo de sitios, pues oye, te impacta, o sea, ha cambiado todo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo no me refería a ese triunfalismo. O sea, a mí eso, ¿qué daño hace el que yo no estuve? No lo he visto en ningún sitio, con lo cual he visto las pocas cosas que me pudieron mandar. ¿Qué A ver, yo daño imagino que te me refieres hace a eso? Al hay contrario, sitios me parece maravilloso. Pero entre eso y tardes que yo he visto aquí en Madrid, en las que digo, he debido estar en otro sitio, porque es que yo no le daba ni una oreja y le han dado dos. O yo soy muy mal aficionada, que puede ser. No entiendo. O sea, como están pidiendo la oreja esto, ya, yo no soy nada purista de con ese bajonazo, con tal, pero por Dios, esto es impensable. No, yo me lo he pasado bien, pero ahí, o sea, es que me he comido 3 cartuchos de pipas, esto es infumable, es que estoy por irme, porque no hay Dios que vea esto. Y se lleva 2 orejas, digo, estás de broma, ¿no? O sea, ha debido venir 7 autobuses de su pueblo, porque no lo entiendo. Eso me refiero, ¿sabes? Si ha estado bien, yo no me voy a quejar si era de 1, de 1 y media, de dos, la segunda quizás la tendría que haber esperado un poquito para dársela. Mira, yo me lo he pasado bien, ha estado bien, le viene bien y le puedo ayudar y el año que viene, pues sí, ¿por qué no? Porque en conjunto me parece que ha hecho y que esa faena ha conseguido mi propósito, que es ir a ver un buen espectáculo, pasármelo bien, disfrutar, emocionarme, estar después 3 horas hablando de esto. además, hoy en día creo que la gente ya, yo creo que es más consciente, ¿no? De que muchas veces los trofeos no van a ningún lado. Porque, bueno, pues salir a hombros, pero lo que queda es lo que hay. O sea, yo recuerdo toreros que triunfan. Bueno, te pones el escalafón y hay muchos toreros que tienen una media de dos, tres orejas por tarde y la gente ni se acuerda de esos triunfos. O sea, es un poco. eh, Está lleno. Yo todavía, de las faenas que a mí me quedarán siempre, es una faena de Fortes en Madrid, que se le negó la oreja y ese hombre dio 2 vueltas al ruedo. Para mí fue de las tardes más emocionantes que yo he vivido. Y fíjate, no se le concedió. Y para mí fue, el último tema que te quiero preguntar. Em, hemos pasado los 45 minutos. sí, Vale, entonces ya me quedo contenta, ya puedes cortar cuando quieras. el último tema. Yo siempre te he escuchado cada vez que hemos hablado de que no te consideras feminista, pero al margen de eso, te quiero preguntar en el ámbito taurino, ¿cuál ha sido tu sensación? Es decir, por el hecho de ser mujer, yo creo que no ha habido ningún problema, pero por si acaso te lo pregunto. Y segundo, ahora hay una ola, he de decir, y lo voy a decir con honestidad, aunque me van a caer muchos palos. Para mí, Olga Casado es de las mejores toreras mujeres que he visto a día de hoy. Sí, ¿Que está claro que se le está ayudando? Sí. ¿Que va a ser, bueno, no sé si será figura, pero que va a estar en todas las ferias de primera? También. ¿Que hace falta? Yo creo que también, desde mi punto de vista, que haya una mujer que funcione en esto. Creo que los años más de bonanza en el mundo del toro, Cristina Sánchez estaba funcionando y creo que la sucesora de Cristina Sánchez, que siempre hemos estado buscando, que recuerdo a Raquel Martín, Carla Otero, Conchi Ríos, Rocío Romero, muchísimas toreras que hemos intentado encontrar y por H por B, porque el toro pone y deja de poner. Y creo que el Casado es quizá la que va a coger ese cable. Quiero que hablemos un poco de todas las mujeres en el mundo del toro, al margen de que, oye, Lea Vicens es quizá ahora mismo la máxima exponente, sin duda, pero, pero ahora viene también Olga Casado detrás, que creo que al margen de todo este negativismo que hablábamos antes, que hay detrás, es súper positivo, yo creo, vamos, de mi juicio, que haya una mujer torera y que encima esté funcionando. sin duda. Mira, cuando yo siempre he dicho lo de no me considero feminista, no es que yo no me considere feminista, La que, feminidad actual. que lo soy. Yo amo la feminidad, yo soy súper femenina. em, lo que no me gusta es que se utilice el término feminidad feminista, uno, para destruir al hombre, dos, para creerte mejor o superior a, y tres, para reivindicar algo que, en mi opinión, ya está conseguido. Entonces, ¿yo soy feminista en que soy mujer y lo único que pido son los mismos derechos en aquello que puede ser igual? Hay otras cosas que yo nunca voy a ser igual que un hombre y no las puedo pedir. Y por eso el hombre es hombre y la mujer es mujer. Entonces, partiendo de esa base, hay cosas que a vosotros como hombres
y varones se os da mejor y cosas que a nosotras como tal se nos dan mejor. La mezcla y el binomio de las dos partes hacen un ser perfecto. Entonces, creo que es mejor la coexistión, la conexión, que coexistan y que convivan ambas dos, no uno mejor que otro, ni otro por encima de, y mucho menos las corrientes estas absurdas en las que no es libertad, es libertinaje, es guarrería. Yo eso no estoy de acuerdo y jamás lo estaré. Yo no me he encontrado dentro del mundo del toro, cosa que en otros sectores de la sociedad sí me las he encontrado y en otros trabajos sí me los he encontrado, esa distinción hacia la mujer. Hacia mí, yo solamente he encontrado respeto, he encontrado cariño, he encontrado atención, más allá de que, claro, como tú eres mujer, claro, es que es mucho mejor verte a ti que ver a tu compañero. Mucho. Bueno, pues oye, pues encima si es así, perfecto. Pero ni me voy a aprovechar de eso, ni creo que sea así, porque eso te sostiene un día, dos, al tercer día te caes, te caes. Creo que uno tiene que ser profesional en el ámbito en el que esté y creo que uno tiene que saber marcar las distancias y comportarse en cada situación y en cada sitio como requiere. Y ahí es cuando no hay ni hombre ni mujer. Ahí hay un profesional que sabe estar a su medida, a su altura y trabajar en la medida en que le corresponde, ya está. Y saber estar. Es que, o sea, es que no hay más. Yo ahora cuando voy a muchos sitios y las comparaciones son odiosas, me dicen, no, porque ha estado aquí fulanita y madre mía, y ha venido la otra, y yo me acuerdo en tus tiempos que tú no eras así. Digo, uno, no me compares, y dos, mm, pues si ha sido así, tal y como me estáis diciendo, durará poco, porque la propia situación la quitará. Entonces, yo como eso no lo he vivido, y creo que siempre ha habido un entendimiento entre los profesionales y yo en este caso como profesional por la parte de la tele, nunca me he encontrado con situaciones de es que el mundo del hombre, el mundo de los toros es muy machista. Es muy machista porque básicamente hay hombres. Pero eso no es que sea bajo, por lo que yo he vivido, que no niego que el mundo del toro haya sido o tenga matices machistas. No lo discuto. Entre otras cosas, porque hay gente muy mayor que, oye, que sigue teniendo, bueno, pues esa cierta reticencia ante determinadas circunstancias de las mujeres, ok, pero yo no me lo he encontrado. Entonces, como yo no me lo he encontrado, yo puedo hablar de lo que yo he vivido como en primera persona. A mí no me ha pasado. Entonces, yo no puedo hablar de eso. ¿Qué pasa? Que si de 10 profesionales, 9 son hombres, no es que esto sea un mundo machista, es que es un mundo gobernado en el que básicamente conviven hombres. Ya está. No creo que a día de hoy, en el siglo XXI, que él o Olga Casado estén teniendo muchos problemas de acartelamientos o de cerrar contratos o de tentar o de compartir campo con compañeros. Por lo menos como ocurría hace 30 años o 20, no sé. Creo, igual me equivoco, pero creo que no. Entonces, el tema es que tiene que ser un mundo más recurrente para la mujer. Si no hay mujeres que les guste, que quieran y que además valgan, no te van a dar un sitio o te vas a vestir de luces solamente por ser mujer para que haya tres y tres, creo yo. Y si para eso, oye, no es cuestión, para mí las mujeres tenemos mucho valor en muchas cosas y somos muchas veces mm, más valientes que los hombres en muchos aspectos, pero las mujeres generalmente, por pura genética o por pura, bueno, porque estamos hechas así, generalmente damos muchas más vueltas a las cosas, somos mucho más tozudas, nos complicamos muchísimo más la cabeza y eso quizás también hace que delante de un toro seas capaz de darle tantas vueltas que te lo piensas tres veces. El otro día decía Curro Díaz que los toreros tienen una cosa muy buena, que es que no hacen un test psicotécnico. Porque ninguno lo pasaría. Esa es buena. Sí, pues igual yo tampoco, ¿eh? Y soy mujer, pero te quiero decir, al final yo creo que son situaciones en las que también, bueno, tienes que ir muy a pecho descubierto para ponerte delante con la mayor transparencia y limpieza posible. Y eso en las mujeres creo que es más difícil porque somos mucho más complicadas.
Entonces, creo que la que es capaz de llegar llega con unas armas mucho más poderosas, me atrevería a decir. Pero luego tienes que tener esas cualidades innatas, que Cristina las tuvo, que creo que fue un poco, bueno, pues ese ejemplo a seguir para mucho, que Lea las tiene en otro estilo, como es a caballo. Em, Conchi a mí me encantaba y recuerdo al maestro Antoñete cómo hablaba de la mano izquierda de Conchi después de la Puerta Grande de aquí de Madrid, que para mí ha sido de las tardes más emocionantes que yo he vivido en Madrid y fue una mujer. No por ser mujer, sino porque al final también, Sí, pues se como junta todo. todo, al haber menos mujeres que sean capaces de hacer eso, la que lo hace te sorprende de una forma brutal. Y luego a Olga, yo debo decir que la he visto una vez por televisión y una vez en directo y me gustó. ¿Que la ayudan o no la ayudan? Bueno, creo que en el término medio está la virtud. Creo que te cuiden y saber hacer bien el camino es muy importante y que a nadie le amarga un dulce, con lo cual si te allanan el camino, mucho mejor, o si te ayudan, mucho mejor, pero también llegará un momento en el que esa exigencia esté y ya la ayuda no valga tanto, sino que las cosas las tendrás que hacer con la misma meritocracia que el resto. Sí, porque estas ayudas yo siempre digo que tienen doble filo, ¿eh? Marco Pérez las ha tenido y le está pasando una factura terrible, ¿eh? Y le va a pasar algo a Todo, Casado, claro, igual que le pasó a Juli en su día, o sea que claro. es exigente. Esto que has dicho de Olga, esto de Olga Casado, sobre todo, creo que se ha hecho mucha gente joven aficionada porque han visto a Roca Rey que es joven. Sí, Si ahora una chica, una chavala de 17 años, 18, ve a Olga Casado torear, igual se siente, muy bueno, igual no, seguro, se siente involucrada porque dice, oye, pues mira, es que tiene mi edad y está haciendo algo que yo no haría. sí, O sea, es probablemente. Y en las escuelas taurinas hay muchas mujeres ya, O sea, te muchísimo. sorprendería, no sé si lo frecuentas, pero yo que sí que trato de seguir en la retaguardia un poco informada de las cosas y tengo, ya te digo, tengo contacto. Hay mucha mujer en las escuelas taurinas. Lo que pasa que luego, pues hay No todo muchas otras funciona. cosas que no son fáciles porque a las mujeres, siendo de pequeña, pues tú puedes tener cualidades, pero luego a las mujeres nos viene la menstruación, nos vienen las hormonas. Eso, todo eso cambia mucho anímicamente, mentalmente, me pasa y yo son temas que trato y que hablo en el mundo del deporte. No es lo mismo jugar una final de un Grand Slam con la regla que sin la regla. Y tú hallas las preguntas y no es lo mismo, no te encuentras igual, ni ves las cosas con la misma lucidez. Lo que pasa que, bueno, como te viene todos los meses, pues las mujeres seguimos viviendo porque forma parte de nuestro día a día, pero tú no te encuentras igual. Estos son cosas que son así y el cuerpo se desarrolla, el cuerpo te cambia, el cuerpo que tiene Olga Casado de torero, Ya, yo no se hacen lo he mujeres visto a que ninguna mujer, eso es verdad. pero eso no es lo normal, por Se muy está cuidando delgado un que poco. seas. Sí, sí, Pero sí. es que además ella lo lleva de origen, porque si no las mujeres somos más de caderas, de pierna, de culo. Esto es así y eso no te sienta igual. Yo me recuerdo las palabras del maestro Chenel, de verdad, Antoñete diciéndole que en aquel momento, ahora, bueno, le hubieran tachado de machista, de manipulador, de absolutamente de todo. Pero yo recuerdo a ese hombre decir que Conchi, el problema era la estética. Y no por nada, sino porque en el momento en el que a esa mujer la levantase los pies del suelo un novillo, eso calaba muchísimo. Y el destrozo era mucho mayor. Y es verdad, hasta que le ocurrió. Pero porque nosotras tenemos, es mucho más difícil para una mujer perder peso y estar seca. Sí, 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 sí. Lo Porque de la casa me parece genéticamente que esto es así, no pasa nada. tiene que haber un cuidado enorme, o sea. Claro, entonces Olga, aparte de currárselo, que no me imagino que se lo currará seguro una barbaridad para estar así, pues es que ella tiene una genética que le favorece, pero eso no es lo normal. Te voy a hacer la última pregunta, que esta se la hacemos a todos los toreros, pero la voy a trasladar, a ver cómo soy capaz de trasladártela a ti. Sí, porque yo de Em, torera tengo poco. la mejor y la peor tarde de toros de tu vida. Es decir, la mejor tarde en la que. Claro, a ti te pongo en un brete, porque si tú dices la peor, te va a tocar decir nombres. Claro, un torero cuando dice la peor es la peor mía, ¿no? Em, Claro, te voy a pedir solo que me digas la mejor. eh, pero solo Hay una. que decir una. Una.
Pero como te voy a decir una cuando yo me he tragado, no sé, 120, 130 tardes al año. No, pero tienes que elegir la que digas tú, joder. Si yo pudiera elegir volver a vivir una, sería esta. Has hablado de la. Es que claro, durante la conversación has hablado de la de Fortes, de la de Conchi Ríos. Has hablado de alguna más que se me ha ido No, también. es que yo he visto, José Tomás, he visto El rabo de Morante, que yo sí estaba in situ en También. la plaza. He visto, vi el último festival de Antoñete en Madrid. La tarde de Bilbao, de Roca Rey, me tocó el Callejón. He visto a Manzanares con Dalia. He visto a Juli con Alcurrucén, con el Toro de la Quinta. ¿Cómo te voy a decir una tarde? Es imposible. He visto a Borja Jiménez triunfar con Vitorino. He visto, por supuesto, y esto ya me toca a título personal a nivel familiar, he visto La Puerta del Príncipe de Pablo Aguado. ¿Cómo me voy a quedar con una? Es imposible. He Claro, que visto al a final. Ortega en Linares. Claro, es que tú estuviste en todas. Es imposible. Pues, Victoria, quiero aprovechar para darte las gracias por este rato que hemos estado contigo, porque muchas veces el hablar solo con toreros me parece un poco aburrido, con total honestidad, porque también hay que hablar con otra gente que no, que tenga quizá más, no sé si decir libertad, porque los toreros en activo muchas veces es lógico. Igual que si yo ahora voy donde ti y te tengo que preguntar cosas sobre tu trabajo, es normal, tienes una atadura lógica, igual que si me la preguntan a mí. Entonces, de verdad que da gusto poder conversar con personas que tienen la libertad de hablar con total honestidad, con total sinceridad. Y de verdad que, fíjate, yo creo que sumando todas las entrevistas que habré hecho contigo, fue que hemos estado fácilmente 6 7 horas de entrevistas ¿Tanto? y cada una diferente. Hombre, yo recuerdo que hicimos dos directos de 3 horas, 1 y media cada uno. Madre Entonces, mía, pues sí que hablo entonces. sumando al de hoy estaremos en torno a las 5 y media. Entonces, de verdad que te quiero dar las gracias porque es un placer escucharte. Se te echa de menos, es verdad, en los callejones del mundo del toro. Y ya no solo los callejones, sino más involucrada. Entiendo que tienes más, pues tú y tus aspectos laborales que no Sí. te lo permitirán. Pero de verdad que da gusto, ¿no? Y oye, pues también te digo que es bonito encender la televisión y poner Movistar algún partido de tenis, cualquier cosa Sí, de eso lo boxeo. tenéis que hacer ahora, hombre, por Dios, o de WoW, los espectáculos de WoW, que también me gustan las artes marciales mixtas, todo esto hay que consumirlo. Entonces, claro, te tendrían que dar a ti también derechos de imagen, ¿no? Como los mozos de espadas, ¿no? Porque igual la gente lo ve por ti. Así que, de verdad que súper agradecido. Muchísimas gracias por este rato, que entiendo que es complicado y más en una persona como tú que tiene bastantes horas de trabajo. Que no me Y falten, ¿eh? También te diré, que no me falten. total, total. Y lo dicho, pues oye, ojalá volver a verte pronto por alguna televisión taurina. Bueno, pues nunca se sabe. Yo nunca he cerrado las puertas. Sigo involucrada, lógicamente. Lo que pasa que no así de cara. Sigo haciendo mis galas, sigo trabajando con Lances de Futuro, básicamente, que es mi hermano, José María Garzón, y a todos los proyectos que puedo ayudo, colaboro y estoy. Y eso, lógicamente, me mantiene muy cerca también de la realidad del día a día. Y luego porque que desde aquí, para la gente que nos vea y demás, también quiero dar las gracias a la gente del mundo del toro, o sea, a los propios profesionales, toreros, cuadrillas, empresarios, ganaderos. No sabes la de gente que eso que decías, se te echa de menos y tal, la de mensajes que he recibido, no solamente de aficionados que me veían por la tele, sino de propios profesionales y, ya te digo, y de sus mujeres, de sus familias, de padres, de madres de que se acuerdan, de que me recuerdan con cariño, con nostalgia, voy a alguna plaza de toros y me siguen parando de Vicky, ¿qué tal? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás contenta? Y tal. Y joder, se agradece porque al final, quieras que no, el esfuerzo, los ratos largos, los malos ratos que también los vives, pues hombre, en cierta manera también recompensa el saber que la gente no se olvida de ti, que la gente te tiene cariño, que la gente quiere saber de ti, de dónde estás, ¿sabes? Entonces, oye, pues os doy las gracias en este caso de ti, que te acuerdes y que siempre digas, oye, Vicky, que quiero hablar contigo. Pues yo encantada y feliz, porque en algún momento, si Dios quiere, espero volver a involucrarme en mayor medida.
Así que siempre estaré aquí, siempre que pueda ayudar, siempre que pueda apoyar y siempre que pueda echar una mano estaré. Y por supuesto seguiré yendo a las plazas, al campo cuando me llaman, que voy muy poco, la verdad, estoy falta de campo y de pitones, que hace que La haya gente un falta pitón, eso. yo no sé el tiempo. Sí, porque es que además, ¿sabes lo que pasa? Que luego cuando me ven en la tele o lo que sea, ganaderos y tal, oye, que te estoy viendo, me mandan una foto, ¿qué tal? ¿Qué ganas? Vente a casa cuando quieras, pero al final, ¿qué haces? Oye, pues sí, pero que escribes un martes para decir, oye, ¿hay alguien en tu casa tentando para ir? Pues, ¿sabes? Ya es más complicado. Que sé que si llamo me van a abrir las puertas y estoy encantada y feliz, pero al final la vida se complica, entonces es mucho más, no sé, ya congeniar todo eso es más complicado. Pero bueno, da igual, que desde aquí, que un millón de gracias, de verdad, que feliz de seguir formando parte, de opinar libremente y de que vaya para arriba, porque creo que pese a estar un poco perdida, porque muchas ferias, ya te digo, es que no sé quién fue el triunfador de Fallas, o sea, literal, ni qué ha pasado más allá de la Quinta y de Borja Jiménez, qué ha pasado en Bilbao. em, sí que intento seguir y estar al día a día de lo que es mi hobby y mi pasión. Pues de verdad que Victoria, muchísimas gracias y oye, lo dicho, ojalá volver a verte pronto por las televisiones. Un fortísimo abrazo, Victoria. Gracias, un abrazo.